Todos y vamos a exponer sobre los compuestos heterocíclicos. Mi equipo está formado por Flores Parra Diego César, Galeana Moreno Jimena, Gatica López Miriam Lisset, González Sánchez Odalis, Jiménez Leiva Jairo y su servidora Merari. Bueno, los compuestos heterocíclicos son moléculas de gran relevancia en nuestra vida diaria e industrialmente, pues ocupan el 80% de los compuestos orgánicos. Estas moléculas las podemos encontrar en vitaminas, hormonas, antibióticos, fármacos alcaloides, herbicidas, colorantes, entre otras. Principalmente los heterocíclicos son utilizados como principios activos de fármacos. Bueno, yo daré dos ejemplos. El primero es algo muy común, tal vez no industrial, pero pues la mayoría lo hemos escuchado y es la cocaína. Pues esta proviene de la planta de la coca, ahí deriva el nombre. Y ina pues viene del alcaloide, pues sabemos que un alcaloide es un metabolito secundario de la planta sintetizada. Y el sufijo del alcaloide es ina y formamos el nombre de cocaína ya sintetizado. Ahora la amoxicilina es un fármaco muy utilizado, pues este es sistemático derivado de la penicilina. Se trata de la aminopecilina, pues esta es tratada para las enfermedades de alta gravedad en uso humano y también en veterinario. Ahora vamos a ver el origen de los heterocíclicos. Pues en general estos compuestos se aíslan en fuentes naturales y principalmente pues tardó mucho para descubrirlos. Llevó años de investigación. En 1860 se publica la obra de Archibald Cooper de Escocia, Kay Kulele de Alemania y Alexander. Bueno, esto reconoce la estructura del carbono, pues como ya sabemos, tetraétrica, y se crean las primeras elaboraciones de las primeras fórmulas estructurales. Una de ellas es el ácido úrico, el oxanol, la quinoleína y la melanina. Fueron los primeros compuestos que se aislaron o se descubrieron, por decir. Bueno, ahora vamos a responder la pregunta de que si los compuestos heterocíclicos tienen aromaticidad. Y sí, les voy a leer aquí lo que dice que los anillos pueden contener más de un heteroátomo en el campo y se amplía con otros anillos que pueden estar fusionados a un heterociclo inicial. Esto da lugar a muchos sistemas de anillos nuevos. Los hidrógenos en estos casos, estos anillos pueden ser reemplazados por una magnitud de sustituyentes, incluyendo todo el tipo de grupos funcionales comunes y a los compuestos alifáticos y aromáticos. Lo que nos quiere decir es que los heterociclos, perdón, son moléculas cíclicas que contienen por lo menos un átomo diferente al de carbono, ya sea oxígeno, azufre o nitrógeno. Y existen dos formas o dos familias creadas para el procedimiento de formación de los carbociclos aromáticos. El primero sería el carbono, que es reemplazado por un heteroátomo isoelectrónico. Y como segundo sería el doble enlace carbono-carbono que tienen, que es formalmente reemplazado por un heteroátomo con un par de electrones no compartidos. Y en ambos casos el efecto es lograr la estabilidad y la aromaticidad y por esto se deslocalizan los electrones pi en el ciclo. Y con eso vamos a tener lo que es nuestro carácter aromático, que es cuando los anillos de nuestro compuesto tienen 6 miembros y estos mismos tienen 6 enlaces pi del benceno y su deslocalización y aromaticidad parecen las mismas.
parecen las mismas del benceno. En cuanto a los heterociclos de 5 miembros, también tienen los 6 enlaces pi hechos de 2 pi más el orbital p, que exhiben una deslocalización similar a la de los orbitales de la molécula cíclica de un anillo plano. Se cambia. Ay, bueno, aquí de qué depende la reactividad de los compuestos heterocíclicos. Más que nada, depende de la aromaticidad. Tenemos que en esta reactividad, el heteroátomo como base en estos anillos dependerá de la disponibilidad de su par de electrones enlazante a un ácido. En este caso podemos poner el pirrol. En este, el par de electrones está implicado en una resonancia y solo puede actuar por base o por pérdida de resonancia. En otro caso, la piridina, el par de electrones del heteroátomo no está envuelto en la resonancia y por tanto no puede actuar como base. Para explicarlo mejor, lo que nos quiere decir es que depende si es un enlace pi deficiente o un enlace pi excelente. El enlace pi deficiente indica baja reactividad y un enlace pi excelente representa una mayor o una alta reactividad. La anisotropía magnética es considerada como la no homogeneidad de dichas propiedades magnéticas. Son medidas en diferentes direcciones respecto al espacio. En el caso de material ferromagnético, esta se representa cuando a los vectores de magnetización se alinean respecto a los ejes específicos de la estructura. Los tautómeros son isómeros constitucionales de dos compuestos. Aquí tenemos el ejemplo de isómeros constitucionales del butanol. Estos es porque debido a que se intercombinen fácilmente entre ellos. Y aquí está el ejemplo de 4 isómeros constitucionales del butanol. Bueno, aquí tenemos la siguiente pregunta que nos dice que desarrollamos las reglas de la nomenclatura de Hans Wittmann. Entonces, en esta, para poder darle nombre a nuestros compuestos, la primera regla se dice que se asigna un nombre al heteroátomo que se usa como prefijo. Si es nitrógeno, asa, después si es oxígeno, se le pone el prefijo osa. Si es azufre, se pone el prefijo tia. Si es fósforo, se pone el sufijo fosfa y así sucesivamente. Ahí tenemos los elementos. Y bueno, así como están ordenados esos elementos, están por orden de prioridad. Y entonces cuando tengamos nuestros compuestos, vamos a irnos basando a cómo los tenemos. La segunda regla dice que el tamaño del anillo se asigna con prefijos que siguen. De 3 átomos es I, de 4 átomos es E, y de 5 átomos es O, de 6 átomos es N, de 7 átomos es E, y de 8 átomos es O, de 9 átomos es N, y así sucesivamente. Si el ciclo, la tercera regla dice que si el ciclo es totalmente insaturado, el nombre incluye con un sufijo según el tamaño del anillo. De 3 átomos es N, de 4 a 5 o 6 átomos es E, y de 7 a 8 y 9 átomos es INO. Entonces, nuestra
cuarta regla dice que si el ciclo está totalmente saturado, el sufijo ano es para todos los tamaños de anillo, a excepción del nitrógeno que utiliza irina para los anillos de 3 a 4 o 5 átomos y para 6 átomos es hexaídrico y además contiene el oxígeno que se utiliza como sufijo oxano, no oxinano para el anillo de 6 miembros. Entonces, para entenderlo mejor, también tenemos esta tablita en donde igual sigue el orden de prioridad de los elementos, los sufijos, y entonces debemos de basarnos en que checar si nuestro elemento nuestro compuesto está insaturado o saturado. Entonces tenemos como primer ejemplo el que se ve a la izquierda, que es el oxirano. Se llama oxirano porque, como decía la primera regla, se va a poner el nombre del elemento. En este caso es el oxígeno y tenemos que el oxígeno es OSA, pero nos decía que aquí ya no se le va a poner ya no se le quita la A y por eso solo se le pone OX. Y entonces, como nuestro elemento contiene 3, y es saturado, entonces nos ponemos en los números de átomos cíclicos y nos ponemos en la tablita en donde está de saturado y nos tiene que es irano y es por eso que se le ha dado nombre de oxirano. Ahora, el siguiente ejemplo que tenemos está compuesto por un azufre, pero la diferencia del primero a este es que este ya no es un compuesto saturado, este ya es un insaturado y igual cambia su prefijo y sería ti. Y entonces, como es insaturado, nos checamos y igual en el número de átomos vemos que son 3 y entonces su terminación va a ser ireno y es por eso que se llama así. Ahora tenemos el tercer ejemplo que es un poco más difícil, entonces, donde tenemos nuestro compuesto con 2 elementos. Aquí está aquí tenemos 2 ramificaciones y tenemos que tenemos un metil y un etil y también es insaturado. Entonces tenemos que se va a llamar, empezamos a enumerar desde el oxígeno es 1, donde está el nitrógeno es 2, que es donde está el metil es 4, donde está el etil es 5. Entonces por eso tenemos que es 5 etil, 4 metil por orden alfabéticamente. Y entonces aquí como tenemos dos elementos, se le va a dar, como ya nos los ponen con prioridad, como está ordenado, entonces tenemos que el de mayor prioridad es el oxígeno. Entonces por eso tiene OXA, OX, y del nitrógeno es AS, porque es ASA. Y como dijimos que es 1, 2, 3, 4, 5, entonces, y como es insaturado, se le pone la terminación ol, y es por eso en que nos queda 5 etil, 4 metil, 1, 2, oxazol. Entonces, cuando tenemos esto, aquí no importa en cuántos elementos tengamos,
sino que se le va a ir dando la prioridad de acuerdo en cómo los tengamos ordenados nuestros elementos. Y debemos de checar en que si nuestro compuesto que tenemos es insaturado o saturado para darle la terminación correcta. La pregunta 7 nos dice, explica cómo se explica la reactividad de los heterociclos aromáticos. La reactividad química de los heterocíclicos aromáticos va a depender si es un pi deficiente o un pi excedente. En particular, en una sustitución electrofílica aromática. En la imagen se puede observar que hay una diferencia de reactividad de sustitución electrofílica entre el benceno, el nitrobenceno y el fenol. Cabe recordar que un heterocíclico pi deficiente se va a relacionar con reactividades bajas y por el contrario los pi excedentes se relacionan con reactividades altas. Un ejemplo del pi deficiente es el nitrobenceno y un ejemplo del pi excedente es el fenol. Para las principales reacciones de síntesis de heterociclos, nos encontramos que todos los heterociclos de 5 miembros son formalmente enoles, de compuestos 1,4 dicarbonílicos que se hacen reaccionar con el apropiado heteroátomo H2O, amoníaco, H25 y azufre 2. Hay 4 principales síntesis de heterocíclicos. En la primera encontramos la de Pal-Carnot. En la segunda encontramos que son para azoles y compuestos dicarbonílicos. En la tercera nos encontramos con la síntesis de Hansch a partir de compuestos 1,4 dicarbonílicos. En la cuarta reacción nos encontramos que son para 6 miembros con 2 átomos aplicados a la síntesis a partir de compuestos 1,3 diacinas y piramidas. Aquí encontramos la síntesis que vendría siendo nuestra 1,4 diacina, y abajo tenemos al menos 2, a la menos agua, perdón. Y como tal, en la tercera, donde dice heterociclo de 6 miembros, nos encontramos a la piramida y a la piridacina, que actúan con 1,3 diacina. El ejemplo sería 1,3 diacina, que se condensa de compuestos con 1,3 bicarbonílicos, compuestos relacionados estructuralmente a la urea, que vendría siendo la orina. Este sería el proceso para la urea. Y creo que eso sería todo. Ok, entonces dejo de grabar.